Bueno, nos encontramos ahora en nuestro noveno encuentro, el inicio de la segunda etapa del Evangelio de Lucas, el comienzo de la vida pública de Jesús. Capítulo cuarto, versículos 14 a 30. Cuando leímos el Evangelio nos preguntamos, entre otras cosas, cómo empieza Jesús su predicación y cómo fue recibido en general en los distintos lugares donde él actuó, donde él pasaba. Cómo era la reacción de los que escuchan la explicación en la sinagoga sobre el texto que lee, cómo les rebate las suspicacias a los incrédulos y cómo reaccionan estos ante la palabra de Jesús y cómo se desenvuelve, cómo Jesús actúa ante esta reacción. Vemos en el resto del capítulo cuarto de Lucas cómo las primeras acciones de nuestro Señor son llevadas a cabo en Galilea, sobre todo sus manifestaciones en las sinagogas de Nazaret, de Cafarnaún, aunque es probable que haya enseñado en diversos poblados, porque Lucas indica que fue por toda la región. En general, las reacciones de la gente son buenas hacia Jesús, salvo en Nazaret, su lugar de crecimiento. Todos alaban su enseñanza, y el evangelista destaca la acción del Espíritu Santo al que dirige con sus inspiraciones y con su fuerza. El comienzo de la predicación de Jesús entonces es, más que nada, en las sinagogas, centro de la vida religiosa judía, pues el templo había uno solo y estaba en Jerusalén. La sinagoga era un lugar de reunión habitual, sabática, y constaba de tres partes fundamentales. La primera eran las oraciones, las segundas la lectura del texto y la tercera era la enseñanza. No había ninguna persona especial que hiciera la predicación o que interpretara las escrituras. Habitualmente lo hacía el mismo que era invitado a leer, porque no había un lector oficial para el tema. Lo podía hacer cualquier persona en realidad, pero le piden a Jesús que haga esta explicación de lo que él había leído. Una cosa que hay que tener en cuenta que si primero fue Cafarnaún, luego en Nazaret, habría que preguntarse por qué Lucas invierte el orden del relato. Y la respuesta está relacionada con lo que Jesús revela en Nazaret, donde está obligado a hacerlo porque es ahí donde se había criado y había que corregir la idea que los suyos tenían de él, mientras que al parecer en Cafarnaún el énfasis está puesto en las demostraciones, en los hechos, en los milagros, en los hechos caritativos más que en las palabras doctrinales. Así pues, al sábado siguiente de su llegada a Nazaret, fue a la sinagoga, lo invitan a leer, y cuando lee las palabras de Isaías que escribe sobre el Mesías, en donde se proclama al liberador del hombre y portador de la gracia del perdón divino. Después de este texto, Jesús devuelve el rollo y se sienta, esperando que otros hagan la interpretación del texto, pero le piden a él que haga la interpretación. Las palabras de Jesús comienzan atribuyéndose a sí mismo el cumplimiento de este pasaje de Isaías. Hoy se ha cumplido esto, dice. Jesús está afirmando que lo que se ha leído se refiere a él y por lo tanto él
es el Mesías. Y el tiempo del que habla el profeta ha llegado en este momento. La reacción de todos los que estaban ahí inicialmente es titubeante. Perciben las palabras de Jesús como algo lleno de gracia, de valor, de enseñanza, y están admirados, pero los confunde el hecho que saben que Él es el hijo de José, uno igual que ellos. Todos lo conocen de pequeño, y parece darle más o menos cuestión de incredulidad de lo que dice. Jesús sabe que lo que exigen como condición para aceptarlo como Mesías es que haga milagros que había hecho en otros lugares. Y el Señor, mostrando que entiende sus corazones, se niega a lo que piden. No hará en Nazaret lo que se pide, no hará milagros. Quienes conocían al Señor como nosotros mismos hubieran dado su vida por un Mesías nacido en el cielo. No sé. O cuyos orígenes humanos fuesen románticos, legendarios, para tener que aceptar que quien viene a cumplir las expectativas mesiánicas era uno de los propios, a quienes ellos conocían desde pequeño. Esto parece demasiado. Aquellos hombres como que le dijeran, haznos milagros para que tengamos fe. Jesús conoce la dificultad que tienen porque lo conocen y lo reconocen como hijo de José, hijo de María, el carpintero. Y es muy difícil que los que lo conocen muy de cerca puedan comprender cuándo Dios elige a uno para una misión específica, una misión como hace a menudo cuando nos elige a cada uno de nosotros y respeta tal como somos, sin transfigurarnos en diferentes, en superiores. Jesús comienza de este modo tan particular su enseñanza con una lección para todos estos incrédulos. La primera lección es el lugar de la fe. Es el único punto de inicio. La fe debe ir delante del milagro y no el milagro delante de la fe. Cuando algún milagro se adelanta a la fe, no es del milagro de la que hay que esperar un acto de fe, sino de la gracia que éste produce y de la docilidad que el creyente se predispone a tomar en cuenta ese milagro. Lo demuestra el que viendo los mismos milagros unos creen y otros no. Recordemos a Tomás el apóstol y se encuentra con Jesús. Y Jesús que le dice, dichosos los que crean sin haber visto. El milagro no produce la fe. La fe depende de otras cosas más profundas. Por eso el Señor pone como ejemplo dos prodigios obrados con dos profetas en dos momentos distintos y que son los más milagreros del pueblo judío. Elías y Eliseo. El de la viuda de Sarepta lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 6 al 24, y el de Naamán, el sirio, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 a 26. Ambos milagros fueron hacia gente ajena al pueblo judío, una fenicia y un sirio. Y este recordatorio les hace cosquillas a los que lo oyen. Pedir milagros para creer es decirle al Señor, bájate de la cruz y creeremos en ti, como hicieron algunos durante la crucifixión de Cristo. Y Jesús, empujado por esta muchedumbre descontrolada, inquieta, que no quiso aceptarlo de esta manera,
eran hombres dispuestos a lincharlo, sencillamente, con autoridad, sin decir palabra alguna. Los domina con su propia presencia y posiblemente con una mirada muy dura, muy potente, se abre camino entre ellos y abandona definitivamente su pueblo. Podemos analizar todo esto y divertirnos un poco con las consecuencias de esta presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Espero sus comentarios.